Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de Healthy Gateway. Hoy vamos a tratar un tema que de nuevo nos concierne a todos y tenemos de nuevo como invitado a el doctor Carlos Mario Gómez Bermúdez. Con él estuvimos hablando hace un par de semanas acerca de la innovación del manejo del dolor y cuando estábamos hablando con él nos percatamos pues que el tema del dolor es un tema súper amplio y entonces por eso hoy vamos a hablar del dolor crónico específicamente. Antes de empezar, les quiero presentar al doctor Carlos Mario Gómez Bermúdez. El doctor Carlos Mario es médico egresado de la Universidad del CES y especialista en anestesiología de la misma universidad. Tiene especialización en intervencionismo en dolor de la Universidad de Bucaramanga. El doctor Gómez cuenta además con un diplomado en bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. También cuenta con trabajos y publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. El doctor Gómez también se destaca como expositor en congresos tanto en Colombia como en toda Latinoamérica. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo por este lado. Tomémonos un cafecito, doctor, seamos amigos. Claro que sí, y muchas gracias de nuevo por esta otra oportunidad de seguir ahondando en el dolor, que es un tema que además de amplio es muy apasionante. O sea, cuando uno se mete en este mundo del dolor, tiene una cantidad de puertas para entrar y de seguir explorando todo en beneficio de nuestros pacientes. Es cierto, doctor, es muy cierto. Incluso cuando estábamos preparando este tema, pues nos percatamos que hay diferentes tipos de dolor y quisiera mencionarlos como para contarle más o menos de lo que he aprendido. Usted me cuenta qué tan equivocada estoy. Hemos aprendido pues que hay dolor crónico, que hay dolor agudo, que hay dolor de cuidados paliativos, que hay dolor oncológico y el que para muchos digamos que pan de cada día, que es el dolor del alma, el dolor emocional. Em, Hablemos, doctor, para empezar del el dolor, la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo. ¿Cuál, en términos, pues, qué es la diferencia entre el uno y el otro? En términos prácticos, la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico es el tiempo de evolución, para ponerlo Ujú. así en grandes rasgos. El dolor agudo es una respuesta normal ante un estímulo que es nocivo. Si es un dolor que protege, el dolor agudo protege, o es una respuesta normal ante un estímulo que puede ser una cirugía, puede ser un trauma, una lesión, ¿sí? Normalmente este dolor agudo no dura más de un mes y este dolor se resuelve en la medida en que la causa que lo esté originando sea resuelta. El dolor crónico es un dolor que normalmente es el que dura más de 3 meses, ¿sí? Y es un dolor que tiene su origen, su fisiopatología es muy distinta del dolor agudo. Cuando se presentan cuadros de dolores crónicos, hay una cantidad de respuestas en el organismo son muy distintas a las del dolor agudo, ¿sí? Muchas Ujú. veces atacando, por decirlo así, la causa del dolor crónico, no logramos resolverlo porque se han despertado tantas respuestas, tanto a nivel interno como externo, que ya no es imposible, pero es un poquito más complejo su manejo. Y aquí en el manejo del dolor crónico entra no solamente la mano del médico intervencionista de dolor, sino de otras especialidades de apoyo, sea psicología, sea medicina de rehabilitación, sea fisiatría. Entonces, echa mano, entre comillas, de otro tipo de especialista porque necesita uno un manejo integral de pacientes. Entonces, el dolor crónico, como habíamos mencionado anteriormente, puede tener características malignas, ¿sí? O puede tener características no malignas, que es un dolor crónico benigno. La Ujú. cronicidad la define, como dije hace un instante, es la evolución y la duración en el tiempo, no el grado de malignidad del dolor.
Bien, ahora que menciona eso, voy a contarles una experiencia personal. Hubo una época, hace un tiempo, que yo tuve dolor crónico y cuando visité al médico por muchas veces antes de encontrar el diagnóstico, parte de lo que ellos estaban evaluando es algo que usted mencionó y yo quiero saber por qué. ¿Por qué evalúan el estado psicológico de la persona a sabiendas pues de que el dolor es físico, es mi cuerpo, no es nada psicológico? ¿Es posible tener un dolor que realmente no siento y me lo estoy inventando, pero que de verdad sí lo siento? Por favor, explíqueme. Sí, puede ser verdad. O sea, yo pienso que los dos puntos de vista son reales, ¿sí? Tanto el paciente con dolor crónico, que va perpetuando en el tiempo, empieza a afectuarse, ¿sí? En su nivel emocional y en su nivel psicológico. Son pacientes que pueden entrar en cuadros de ansiedad, en cuadros de depresión, pero también hay personalidades que son más propensas, ¿sí? A desarrollar cuadros de dolores crónicos, ¿sí? En psiquiatría hay entidades que son trastornos somatomorfos, donde los pacientes experimentan cuadros de dolor sin que haya una causa orgánica explicando. Pero para llegar a estos diagnósticos tiene descartado algún tipo de trastorno orgánico antes de decirle a una persona, usted no tiene nada, todo está en su cabeza, ¿sí? Entonces, antes de llegar a esto, se necesitan una serie de evaluaciones. Pero lo claro es, el paciente con dolor crónico siempre o casi siempre, pues para no decir la palabra siempre, va a estar acompañado de cuadros de depresión, de cuadros de ansiedad, trastornos del sueño, son pacientes que pueden presentarse con insomnio y esto ir alterando cada vez más su calidad de vida y obvio, mientras uno no esté bien, su entorno familiar y laboral está funcionando de una forma adecuada. Claro, el entorno familiar cambia drásticamente cuando hay un paciente con dolor. ¿Cómo afectan esta dinámica familiar en su experiencia, doctor? ¿Cómo vemos que un paciente tiene dolor crónico, se va deteriorando su estado de salud, pero adicional a eso, las personas que cuidan también se afectan? ¿Cómo podemos ver esa afectación y qué se puede hacer para por lo menos soliviar esa, ese problema que ya se extiende a otras personas? Exacto. Cuando nosotros hablamos de dolores crónicos como sean cuadros de cáncer, cuadros de malignidad versus cuadros de dolores crónicos benignos, los dos van a llevar a cambios del comportamiento, ¿sí? Y van a llevar a cambios tanto a nivel laboral como a nivel familiar. Normalmente el soporte familiar o el soporte psicológico se le da a los pacientes cuando se presentan cuadros de malignidad o pacientes terminales, donde no solamente el paciente es el que recibe un soporte psicológico, sino su familia también, llevándolos a una aceptación de su enfermedad, la aceptación del desenlace final, que lastimosamente va a ser la muerte del paciente, y de pronto se nos ha quedado el dolor crónico benigno como huérfano en ese sentido. Sí, todos detectamos, el paciente no es un cáncer, no es una enfermedad terminal, entonces hacemos como a un lado a la familiar y es muy importante porque casi siempre se deterioran las relaciones con la esposa o el esposo, con sus hijos, porque muchas veces la familia no entiende el por qué el paciente tiene un dolor de tan larga duración y pasa lo que estabas diciendo hace un momento. ¿Será que se está haciendo? ¿Será que ese dolor se lo está imaginando? Y empieza un maltrato, entre comillas, al paciente. Y en eso caen también muchos médicos. Es la paciente consultora, ¿sí? Por múltiples dolencias o por cuadros de dolores abdominales, de espalda, lastimosamente en los servicios de urgencias, o muchas veces los médicos caen que no, eso es un dolor, tómate esto, y se quedan como ahí, entonces el paciente empieza a ser maltratado por el paciente y maltratado por la familia, porque entonces la familia le va a decir, si ve, ¿qué le dijo el médico? Usted no tenía, mire que lo suyo está en la cabeza. Entonces, lastimosamente,
quedado como huérfano la parte familiar en el abordaje de los pacientes. Yo pienso que un manejo integral, no solamente del paciente, sino de la familia, es muy importante para que se resuelvan estos cuadros de dolor crónico. Y eso que menciona es, pues, importante incluso con el dolor agudo y nosotros que somos las personas, pues, que le Ah, ofrecemos a los pacientes que están acá en Norteamérica opciones en Latinoamérica. sí, Siempre les decimos, ujú, usted debe estar con una persona allegada, porque es ese soporte, ese amor, esa compañía que va a ayudar a que se recupere pues más rápido y que maneje el dolor de mejor manera. Obviamente ese es un dolor, estoy hablando de un dolor agudo que es consecuencia de una cirugía, pero también en pacientes que están sí, con dolor crónico. Desconocemos también el dolor crónico, o ajá, diría yo, el dolor emocional de los que cuidan, ¿no? Que es el síndrome del que cuida, del que se quema. claro, Esa parte también sí, porque es siempre, difícil de manejar. es que nos olvidamos siempre del cuidador, llámese familiar, llámese enfermera, porque lastimosamente el cuidador es el que se trasnocha, carga con los dos dramas, entre comillas, no solamente el del paciente, sino el que lo está cuidando, también está sufriendo, o sea, sufre por partida doble, sufre por su Sí, paciente familiar y sufre el mismo todas estas consecuencias de ver un fracaso terapéutico, ver que esto cada vez se va perpetuando en el tiempo, que ya son 3, 6 meses, 9 meses y como que esto no va para ningún lado, como que, venga, hemos hecho mucho, pero esto no ha avanzado en resolución de los síntomas y el paciente cada vez va a estar peor o igual. Entonces, peor esa igual. parte sí yo creo que nos falta como médicos de dolor ahondar un poquito más y por eso las unidades de dolor deben tener muchas especialidades a la mano para uno interconsultar. Fisiatría, servicios de rehabilitación, psicología del dolor, psiquiatría, otro tipo de especialidades. En el caso mío, pues donde yo ejerzo mi práctica, tenemos un grupo de ortopedia excelente. Entonces, es muy importante tener muchas especialidades y muchas opciones y alternativas de manejo, no solamente farmacológicas o intervencionistas de dolor. Yo por eso cuando los pacientes me dicen, cuando el paciente hace como ya más confianza o se vuelve más empático con uno, entre comillas, uno se vuelve muy confidente y entonces ellos empiezan a soltar la información, por decir así, y es cuando le dicen a uno, venga, yo estoy yendo donde un acupunturista, eso es bueno, yo siempre digo, eso es bueno, y necesitamos también ese tipo de terapias alternativas, ¿sí? Que nos Exacto, ayuden en sí, el control del dolor, llámese acupuntura, llámese reflexología, llámese medicina homeopática. Yo pienso que todas estas cosas van en el mismo sentido, buscar el alivio de los pacientes. Entonces yo nunca voy como en contravía, venga, ¿cómo se le ocurre de un acupunturista? Si eso no, o sea, si el paciente le tiene fe a este tipo de terapias y uno ve que funcionan, mal haría uno en quitárselas. Entonces yo cada vez les digo, parecísimo que esté yendo donde el acupunturista y si esto nos está sirviendo, pues al final de cuentas me está sirviendo también a mí porque todos vamos como en la misma vía y por el mismo camino. sí, contrario a lo que uno pudiera imaginarse, acá en Norteamérica hay otras opciones o medicina alternativa que también es validada, que puede ser terapia con animales, aromaterapia, Ah, colorterapia. Eh, en su exacto. experiencia, ¿qué tan efectivo es eso para un dolor? ¿Cómo en un principio la pregunta sería, ¿cómo hace inicialmente una persona para que le diagnostiquen de dónde viene ese dolor, de cómo se diagnostica ese dolor? Y a partir de ahí, cómo el doctor o la persona pues que está tratando decide, a usted le conviene más acupuntura, a otros un quiropráctico, a otros un fisioterapeuta. ¿Cómo manejan el criterio ahí? Ajá, exacto. Entonces, mira, hay dolores agudos secundarios a cirugías que, como mencionamos la vez pasada, hay cirugías que de pronto tienden a cronificarse en lo que son las cirugías de hombro, cirugías de rodilla, cirugías de cadera
o cirugías que involucren pared torácica pueden cronificarse, o sea, muchas veces es difícil el manejo del dolor posoperatorio y se empieza a cronificar. Y de pronto aquí el abordaje diagnóstico es muy fácil, ¿sí? Tenemos un paciente que, por decir algo, operaron del manguito rotador y que 3 o 4 meses más tarde sigue con un dolor en el hombro. Es muy fácil, ya sabemos que es del manguito rotador y sabemos qué tipo de intervenciones, sean farmacológicas o intervencionistas de dolor, vamos a realizar en este paciente. Pero también está este otro grupo de pacientes que me estás diciendo, pacientes que te llegan a una consulta con un dolor, ¿sí? Donde le han hecho una cantidad de valoraciones, de exámenes médicos, de imágenes, de exámenes de laboratorio y que de pronto no es tan claro, ¿sí? El alivio o el origen del dolor. Entonces, uno siempre en su consulta, lo primero que hace, obviamente, es preguntarle al paciente cuánto lleva con su dolor, cuánto ha sido la evolución en el tiempo, si él se percató cuál fue el factor desencadenante, obviamente el área de dolor y qué áreas están involucradas y pedir si tiene estudios previos a esta consulta o si de pronto le han hecho algún tipo de intervencionismo en dolor, llámense bloqueos, llámese filtraciones, llámese acupuntura. Entonces, muchas veces el diagnóstico es muy sencillo, entre comillas, otras veces le toca a uno hacer una cantidad de estudios complementarios. Ahora, cuando uno ya con los estudios en mano, con una buena historia clínica del paciente, ya sabe de pronto cuál es el origen del dolor, pues obviamente los enfoques terapéuticos, como habíamos mencionado, vienen de varias vías. Hay un enfoque farmacológico, hay un enfoque intervencionista de dolor, puede que también haya un enfoque con medicinas no tradicionales, que en este caso pueden ser acupuntura, puede ser aromaterapia, puede ser musicoterapia, pero yo pienso que todo eso va en beneficio del paciente. Acá en Colombia, afortunadamente, se han permitido el ingreso de mascotas, de animales, inclusive a unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Para acompañamiento de los pacientes. Qué bueno. Si bien esto orgánicamente, sí, claro, si bien esto orgánicamente no va a aliviar al paciente, pero la parte mental es muy importante. O sea, uno no se imagina qué tan dependiente se vuelven dueños de mascota en un momento dado de la vida. Y yo creo que para cualquier persona que le mascota después de un mes, 2 meses de una hospitalización prolongada que le lleve la, yo pienso que cualquiera se va a aliviar. Sí, o sea, al menos Sí. un rato de alegría y de bienestar sí va a tener. Pues puede que no le vaya a quitar otros síntomas, pero la parte mental es tan importante para una buena evolución que uno sí debería procurar mejorar esa parte mental por cualquier vía. Sí, estoy de acuerdo. La alegría que da ver el perrito de uno, eso calma un buen día y estoy convencida que también calma, perdón, un mal día y también Claro, calma el dolor. Hay un químico incluso que por ahí hay estudios que uno release, que uno suelta cuando está viendo a su mascota, pues entonces eso calma, eso da alegría y claro, estoy convencida que en Francia inclusive hay un instituto donde llevan ponis, los caballitos, ajá, y estos claro, también. se liberan neurotransmisores que te dan bienestar, que te dan sensación de tranquilidad, de felicidad, y eso es bueno. O sea, yo no sé si recuerdas el caso de este doctor norteamericano, Patch Adams, que sacaron una película y mira que mucha de su terapia se basaba en qué, en hacer reír los pacientes. Hacer Entonces, reír, mira que eso sí. sí tiene sus bases. Exacto, puede que no haya un estudio donde uno diga, ay, no, pero es que mira, ¿y cómo? Porque ahora también se puso de moda que la medicina basada en la evidencia, sí, eso es muy importante, pero hay cosas que no están basadas en estudios, pero que uno ve que funcionan. Entonces, ¿por qué un paciente de su mascota si le está haciendo falta? ¿Por qué privar a un paciente de un momento de risa, de un esparcimiento que es sano y que no va a producirle ningún tipo de inconvenientes para su salud? Me hizo acordar, doctor, de una vez hace muchos, muchos años, cuando trabajaba en una clínica en Medellín, para esa Navidad al staff de allá le pidieron que
nos vistiéramos de ángeles y otros de Jesús, de María, bueno, y pasamos por el ala de los niños en oncología. Fue un momento difícil para los que estaban haciendo pues, de María y de los ángeles y esto, pero ver esa, como ese release de estrés que había, sobre todo para Ujú. los padres, eso tiene una base científica bien buena y efectivamente, Y claro, comprobada a todo dar, y ese manejo del dolor, cualquier cosa que alivie el dolor es bienvenida, cualquier cosa, porque es que estar con un dolor, eso no da espera, doctor. exactamente, lo que estás diciendo es muy cierto. Cualquier cosa que te alivie el dolor es bienvenida. Y entonces volvemos a lo que estábamos hablando. ¿Por qué decirle Ujú. a un paciente, si tiene un médico, que una medicina alternativa, que le haga una buena acupuntura y el paciente siente alivio? ¿Por qué decirle, no, es que no hay estudios que te soporten la acupuntura y no hay un estudio doble ciego ni un estudio aleatorio donde se compare la acupuntura con esto? No, no necesariamente todo tiene que ser así. Entonces, yo en ese sentido soy como muy abierto y muy liberal con mis pacientes. Sí, que me ahorita que estamos hablando de eso, he recordado en algunas películas de Hollywood, no tengo presente aquí el título de la película, pero hay varias que glorifican el dolor, donde dicen: "Si usted está sintiendo dolor, es porque usted está vivo, y sentir dolor es lo mejor, y usted es un hombre o todo un macho porque está soportando el dolor". Y a las mujeres también en algunos casos nos han dicho: "Si usted tiene dolor cada mes con su, menstruación, es normal y es parte de ser mujer y soporte el dolor". Y eso, pues, siempre he pensado No, que eso no debe ser así, deben haber maneras para manejar el dolor. Hablando de los manejos del dolor, ¿existe o qué tan bueno es controlar el dolor únicamente con medicamentos y no ir al médico? bueno, en la primera parte, sí, lastimosamente, y no solamente a la gente, sino que a uno como estudiante de medicina, cuando uno estaba en la cirugía o de recuperación después de una cirugía, los pacientes salían de una cirugía abdominal o de una cirugía de reemplazo articular manifestando mucho dolor. Y lo primero que decían los profesores era, ah, normal, salió de cirugía. No, ningún dolor es normal. Haya salido de una cirugía, haya tenido un accidente, tenga un cuadro abdominal agudo, ningún dolor es normal. Y no hay por qué aguantárselo, ¿sí? Y menos el hecho de ser mujer, aguantes el dolor porque es que parirás tus hijos con el Con sudor de la dolor, frente. No, los con dolor. dolores, exactamente. Entonces, no, no hay que aguantarse ningún tipo de dolor y yo sí creo que siempre que haya cuadros de dolor hay que consultar porque es una alarma que te está dando tu organismo. O sea, si hay dolores porque algo no está funcionando bien, ¿sí? Sea a nivel orgánico o a nivel mental. Entonces, el recetarse medicamentos o autorrecetarse no es bueno tampoco. Es Ujú. distinto a tener un cuadro crónico y de pronto ya diagnosticado y ya comprendido tanto por el médico como por el paciente, porque uno muchas veces le dice al paciente, tenemos estos cuadros y muchas veces puede haber agudizaciones y en los momentos de agudización tú puedes tomar esto, pero en caso de que persista hay que consultar nuevamente y es distinto, pero también hay cuadros de dolores nuevos, por decirlo así, donde yo pienso que lo peor que uno puede hacer es automedicarse o ir a una droguería a que le manden a ver si de pronto el farmacéutico me manda algún medicamento y yo con esto me lo controlo. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es consultar y de acuerdo a la intensidad del dolor es ver si consulto por un servicio de urgencias o consulto por un servicio de consulta externa, valga la redundancia. Porque en Ujú. medicina del dolor, los dolores los clasificamos entre leves, moderados y severos, ¿sí? Hay una escala muy sencilla que se llama la escala visual análoga, donde el dolor lo calificamos de 0 a 10, ¿sí? Okey. Hasta 3 es un dolor que es leve, ¿sí? Son que uno fácilmente por un servicio de consulta externa puede el paciente consultar y puede ser visto por un especialista en dolor y mandarse exámenes si son del caso y mandar medicamentos. O si son dolores ya moderados o severos, yo pienso que lo más adecuado es consultar
a un servicio de urgencias donde un especialista para ver qué es lo que está pasando, porque ningún dolor es normal. Es una respuesta o una señal que nos está mandando el organismo diciendo, venga, algo no está funcionando, le estoy generando una señal dolorosa y es bueno que consulte por esto. Claro, ahora que habla de la intensidad del dolor y esa escala, me surge Sí. la pregunta es, yo he escuchado el término el umbral del dolor, que hay personas que tienen umbral Ajá, alto o bajo. No tengo claro quién es el que aguanta más dolor, si sí, el que lo tiene alto o el que lo tiene bajo, pero adicional a eso, ajá. la pregunta es, ¿el estilo de vida de cada uno de nosotros influye en cómo es mi umbral de dolor o no? Yo nazco con un umbral y como es. Sí, claro, los estilos de vida influyen no solo en la percepción, sino en la cronificación del dolor. Y se conoce que hay personas saludables, o sea, la persona que hace una buena actividad física, la persona que tiene un adecuado nutricional, son pacientes que ante estímulos dolorosos de pronto reaccionan mejor y responden mejor a la técnica, o sea, no se van a cronificar tanto en el tiempo. Lastimosamente, eh, sí hay mayor propensión de cronificación de dolor en las mujeres, ¿sí? Mm, Eh, el estilo de vida sedentario, los pacientes con obesidad, las personalidades ansiosas, depresivas, son más propensas a cronificarse en sus cuadros dolorosos y son también pacientes que de pronto, entre comillas, tienen un umbral más bajo al dolor. Yo siempre he creído que ese umbral del dolor, más que tenerlo alto o bajo, es la capacidad del paciente de decir voy o no voy a consultar, porque igual estás sintiendo el dolor, independiente de claro. que tú digas tengo el, dolor, el umbral alto o el umbral bajo, es la no eh, la no ir a un consultorio o a un servicio de urgencias a consultar, porque hay pacientes en la consulta que le dicen a uno, yo me aguanto mucho el dolor, pero me lo aguanto es por no quejarme en la casa, sí, me lo aguanto porque a mí no me gusta que me manden inyecciones o no me gusta que me manden medicamentos, entonces más bien optan por no consultar o por no decir que tienen dolor y muchas veces eso es mal interpretado como yo aguanto mucho y tengo un umbral muy alto al dolor. Ahora, también es muy claro que hay personas, de pronto los pacientes de más estoicos, y son pacientes que de pronto sí te toleran más el dolor. Sí, el Ujú. paciente normalmente de edad es un paciente que tolera más el cuadro doloroso, o son pacientes que como por el paso del tiempo, el dolor, por ejemplo, de un otro va siendo progresivo, el paciente se vuelve como más tolerante con el dolor. Conoce sus dolores, que es lo que, pues, los que ya nos estamos acercando por allá a los 60, un día nos levantamos con un dolor aquí, mañana nos Exactamente, levantamos con un dolor allá, y pareciera que ese dolor tal tiene cual, así tiene es. paticas porque Y no camina, solamente se vuelve doctor. uno tolerante, sino que uno empieza a identificar sus dolores. O sea, Ujú. que los desencadena muchas veces en los cambios de clima, o sea, los climas fríos pueden generar agudizaciones del dolor, ¿sí? El estilo de vida sedentario también empeora el dolor, o sea, uno por eso cuando ve pacientes con dolores, sea agudos o crónicos, lo primero que uno le dice al paciente es, la idea es que te pongas otra vez a hacer lo que hacías antes de que te cogiera la agudización o el cuadro de dolor. Si es un Ujú. paciente después de una cirugía o después de un trauma, una vez se resuelva todo este posoperatorio o la atención inicial del trauma, es decirle, bueno, vamos a volver a hacer la parte de terapia o de ejercicio que venía realizando. Dos, en los pacientes con dolores crónicos, cuando hacemos bloqueos, lo primero que le decimos es, bueno, vamos a hacer el bloqueo, es para que volvás a tu actividad diaria normal, caminar, trotar, montar en bicicleta, los que van al gimnasio, que van al gimnasio, obvio, con ciertas precauciones, pero siempre diciéndole al paciente nuevamente, vamos a retomar la vida y la actividad física como la hacíamos antes del bloqueo.
Sí, hablando de volver al, como a la actividad inicial, usted menciona algo que es bien importante y es que los que estamos viviendo en el norte, después de tener, por ejemplo, como por citar un ejemplo que hemos tenido 5 días seguidos de nieve, no podemos salir a Ujú. caminar, estamos obligados a estar encerrados, sedentarios. Entonces, ejercitarse se vuelve pues casi que una tarea titánica, y eso es lo que nos va como, pues no sé cuál es la palabra indicada, pero como que nos vamos quedando rígidos y ya cuando salimos a movernos Sí, nos duele hasta el pelo. Esa es una de las cosas que exacto, el estilo de vida, ¿no? Cómo influye para uno sanar o no provocar, digamos que dolores innecesarios. exacto. Influyen mucho, Eh, o sea, el estilo de vida influye. sí, claro. Hablando de otras cosas, doctor, cuando un paciente está consultando por dolor crónico, ¿cuáles son sus verdaderas expectativas o qué debería un paciente pensar? Estas son mis expectativas acerca de la mejoría de mi dolor crónico. Exacto, y esa es una respuesta, es una pregunta muy, muy buena y la respuesta muchas veces es desalentadora para el paciente. Si nosotros, como te decía, calificamos el dolor de 0 a 10, siendo el 10 Ujú. el máximo dolor, y digamos que ese paciente en el día a día su dolor está en 7, 8, lastimosamente pretender llevar ese dolor a cero va a ser muy difícil, ¿sí? Lo que pretende reducir al menos ese dolor al menos en un 50% para mejorarle su y que esa mejoría de la calidad de vida lleve al paciente otra vez a retomar su trabajo, su actividad cotidiana, su actividad de esparcimiento normalmente con el mínimo uso de medicamentos, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice a los pacientes, no te voy a quitar el dolor en un 100%, pero sí lo vamos a bajar a un nivel donde sea más llevadero, más tolerable y con una mejor calidad de vida, yo pienso que hacer partícipe al paciente de esto es muy importante. Uno nunca le puede crear al paciente falsas expectativas porque tarde que temprano se van a dar los dos contra la pared, ¿sí? El médico Uf, porque va a llegar a un momento en donde le va a decir al paciente, yo ya no sé qué hacer con usted, no tengo nada más para ofrecerle, y el paciente decir, venga, usted me ha hecho una cantidad de cosas, me ha mandado una cantidad de medicamentos que ya inclusive no me están cayendo bien, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, yo pienso que desde esa primera consulta es tener una claridad con el paciente y ser muy claro en los conceptos, ¿sí? Porque también hay dolores crónicos, como en el caso de los pacientes con cuadros de artrosis, lo que mencionabas ahora. Hoy me levanto ujú. con un dolor en el hombro, mañana con un dolor en la rodilla, pasado mañana con un dolor en la espalda. Es decirle al paciente, tenemos ciertas opciones de manejo, sean farmacológicas, sea intervencionismo analgésico, infiltraciones o bloqueos, pero advirtiéndole, esto no va a revertir el cuadro y el proceso de artrosis, ¿sí? Que son dos cosas que van aparte. Yo puedo aliviarte el cuadro de agudización de dolor, la inflamación, el dolor agudo como tal, pero la causa de base no la vamos a llevar como hace 20 o 30 años atrás. La vamos a controlar, pero teniendo muy claro que muchas veces esa causa de base es el paso del tiempo y eso suena de pronto, sí, eso ya lo sabemos, pero es tener muy claro eso con el paciente para que el paciente también tenga presente que algo va a haber ahí de dolor residual Ujú. que sea más llevadero. Sí, pero bueno, hay una esperanza, que es lo que nosotros también queremos como llevar a través de Healthy Gateway, ¿Sí? que si bien en algunos países como acá en Canadá, donde yo estoy, existen ciertas condiciones donde la recomendación para una persona que no tiene algo tan grave, digamos, no es terminal, le están recomendando el Sí, Medical Assisted in Dying, que es como
como una eutanasia, pero lo manejan de Ajá. otra forma. Y poderle decir a un paciente, no, espere, que hay esperanza, hay otras formas de manejar el dolor. En Latinoamérica tenemos especialistas que pueden manejar el dolor. Me lleva a hacerle la siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son esos factores positivos que hacen que los pacientes vayan a Latinoamérica a tratarse el dolor? Hay muchos factores, o sea, cada vez hay aquí en Latinoamérica y específicamente acá en Colombia, en las grandes ciudades o inclusive en ciudades intermedias, por decirlo así, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, cada vez hay instituciones acreditadas tanto nacional como internacionalmente, ¿sí? En sus procesos de atención a pacientes. Eh, Cada vez hay más especialistas muy bien formados, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Cada vez son más los médicos que se van al exterior, pero vuelven a Colombia para poner en práctica todo ese conocimiento. Y créeme que eh, yo todos los años trato de ir a congresos americanos o al Congreso Europeo de Dolor y siempre que llego con mi sensación. Lo estamos haciendo muy bien aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, pero yo hablo por Colombia, lo estamos haciendo muy bien. Cuando yo me pongo a charlar con los médicos en los congresos americanos o con los congresos europeos, veo que el académico es muy, muy similar, ¿sí? Que de pronto en otros países, obviamente en países más desarrollados, van a tener acceso a más tecnología, ¿sí? Yo pienso que la parte de atención médica, la parte de los procedimientos que hacemos como tal, no tienen nada que envidiarle, ¿sí? A otros países. Como te decía, hay aquí en nuestro medio ya instituciones acreditadas con Joint Commission, ¿sí? Ya se llevan unos procesos más estandarizados, se hacen todos los procedimientos con toda la normatividad y toda la seguridad siempre en beneficio de los pacientes. Cuando yo me eduqué en anestesia y en dolor, créeme que muchos de estos profesores de nosotros que fueron pioneros, y no los vamos a criticar, hacían todos estos procedimientos a ciegas. Y a ciegas es que ellos no utilizaban ningún tipo de guía de rayos X o de ultrasonido para ver dónde ponían sus agujas. Cada Dios vez mío. esto fue evolucionando. Sí, cada vez esto ha ido evolucionando más y los procedimientos ahora se hacen de una manera muy segura en ambientes quirúrgicos, con personal de enfermería, con un personal idóneo que es el que te está haciendo el procedimiento. Cada vez las instituciones están procurando llevar a sus especialistas y a sus trabajadores a niveles de calidad muy altos y esto hace que el paciente extranjero o que para el paciente extranjero nuestras instituciones sean muy atractivas. Somos honestos. Los costos también aquí versus pacientes en Norteamérica o pacientes en Europa son muchos, muy bajos con muy buena calidad y con muy buenos especialistas. Sí, de hecho, dentro de las cosas que estamos haciendo aquí en Healthy Gateway, no hace mucho aprendí que existe en Uh Río Negro, Antioquia, una clínica que se especializa solo en dolor de cabeza. No -huh. me alcanzo a imaginar Sí, porque para mí el dolor de cabeza no, es un único dolor, pero si merece tener una clínica es porque deben existir muchos dolores de cabeza y eso resulta exacta. atractivo. Eso resulta atractivo porque acá en estas latitudes, cosa que yo nunca vi cuando vivía en Colombia hace muchos años, es que alguien pudiera sentir un dolor de cabeza gracias a la presión atmosférica. Y eso Ajá. es bien difícil de manejar, porque eso no puede la persona estar tomando medicamentos todo el tiempo, pero así todo tiene que funcionar, tiene que trabajar, tiene que manejar. Son migrañas, pues, loquísimas. Me imagino que Eh, eso también hace parte del dolor crónico.
Exactamente, sí, o sea, y este es un tema bastante. No solamente el caso del dolor de cabeza, que como dijiste ahora, son muchos las causas o las clasificaciones de cefalea o de dolor de cabeza, y dentro de ellas la más frecuente de pronto es la migraña. Y el paciente con, el paciente con un dolor crónico, o sea, el paciente con migraña cuando consulta te dice, yo tengo migraña desde hace 12 años. ¿Sí? Entonces ya son pacientes que en el tiempo son pacientes crónicos, que también muchas veces tanto medicamento, tanto tiempo el paciente no los va a tolerar. Así sea un acetaminofén, un paracetamol o antiinflamatorios en el tiempo, no podemos estar abusando de ese tipo de medicamentos. Entonces son pacientes donde se han creado este tipo de clínicas de cefalea, donde no solamente se maneja la parte farmacológica, sino la parte intervencionista de dolor. Y en cefaleas se utilizan bien bloqueos, ¿sí? Para manejo de migrañas, para manejo de neuralgias del trigémino, de neuralgias de los nervios occipitales. Y cada vez la atención aquí va siendo más especializada, como te digo, de muy buena calidad, ¿sí? Sí. El paciente con migraña es un paciente muy particular ¿Por qué? porque es un paciente que de pronto hasta sabe más de migraña que el médico que lo está tratando, ¿sí? Es un paciente que sabe cuáles son sus desencadenantes. Son pacientes que normalmente han pasado por muchos médicos, sean neurólogos, sean médicos de dolor. Entonces son pacientes que vienen con muchos ensayos terapéuticos, con muchos fracasos terapéuticos. Son pacientes que, como te digo, conocen más de su migraña que el mismo médico tratante. Él sabe qué se la desencadena, qué se la mejora, qué alimento se la puede disparar o desencadenar. Entonces, Sí. son pacientes que son difíciles en su manejo, no porque el paciente como tal sea difícil, sino porque como han pasado por tantos ensayos terapéuticos y tantos medicamentos, llegar a ese punto de equilibrio donde vamos a controlar el dolor, pero con el mínimo de efectos adversos, en algunas ocasiones es difícil. Pero también son pacientes que cuando uno les explica bien cuáles son las expectativas, ¿sí? ¿Qué se puede hacer al respecto? Son pacientes que se vuelven más llevaderos en su manejo. Aquí las terapias intervencionistas funcionan y funcionan muy bien, ¿sí? Ujú. El año pasado nomás se hizo un evento acá de cefalas con invitados internacionales de, créame, de altísima calidad. Qué Y fue un bien. evento muy... Y vinieron unos médicos de Canadá, de Estados Unidos, y créeme que inclusive dentro de ellos estaba la presidenta del Colegio de Neurología americano. Entonces fue un evento de altísima calidad, pues académicamente fue pues los Oscars de la cefalea, por decirlo así. Sí. Y cada vez son más, están más involucrados los médicos de dolor, los médicos que hacemos intervencionismo en el manejo de este tipo de patologías. Y también hay muchos avances en el manejo de la cefalea crónica o de la migraña. Ya no es tomate estos medicamentos y ya tenemos una cantidad de abordajes invasivos y dispositivos no invasivos que sirven en el manejo de los dolores de cabeza. Todo un universo y solamente dentro del campo del dolor, doctor, todo un universo aparte del dolor de cabeza. Exactamente. Y solamente el dolor y del dolor de cabeza. O sea, porque créeme que como te decía ahorita, cuando uno se mete en este mundo del dolor, hay una infinidad de puertas por donde uno puede entrar y cada puerta te va llevando a otra. Me explico. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a técnicas intervencionistas guiadas por ecografía a la hora de hacer los procedimientos. Hay otros que utilizan más el uso de rayos X. Hay gente que se dedica más al manejo de dolor en cáncer. Hay gente que se dedica al manejo de terapias regenerativas. Hay otros que se dedican al manejo de patología de espina, sea cervical o sea lumbar. O sea, hay una infinidad de campos de acción. No, esto nos da tema para hablar hasta mañana, doctor, pero el tiempo se nos agota. Entonces, yo creo Sí, que, pues, lo prudente es como terminar por acá y de pronto, a al
hablar de esto en otra intervención que podamos tener en el futuro. Quisiera entonces que nos despidiéramos, doctor, como siempre, usted compartiéndonos un mensaje para cerrar este capítulo de hoy, Ujú. un mensaje para las personas que están con dolor, un consejo que Sí, deben yo hacer. pienso, exacto, yo pienso que lo primero que hay que sacarse de la cabeza, no solamente los pacientes, sino los médicos que manejan dolor, es que ningún dolor es normal. Ningún dolor es para aguantárselo y asuma con dignidad que eso fue lo que le mandaron. No, cero. Todos los dolores merecen un manejo, ¿sí? Manos del doctor va a decirle a usted qué tan grave o no grave es su dolor. En manos de su doctor está en decirle qué opciones de manejo hay, pero nunca cerrarle las puertas al paciente, nunca cerrarle las puertas y decirle, yo no tengo nada más para hacer y hasta aquí llegamos y búsquese otro especialista porque yo ya no sé qué voy a hacer con usted. No, todo lo contrario, es decirle al paciente, esto es lo que tengo que hacer y siempre vamos a seguir intentando y puertas a ver cuál se nos abre y por ahí vamos a ingresar, siempre procurando un buen control y un buen manejo del dolor, ¿sí? Siempre tratar de oír al paciente, ponerse en los zapatos del paciente es muy importante, porque es que no es solamente un dolor físico, es un dolor mental, es un dolor del alma, es un dolor familiar, es un dolor que está abarcando muchas esferas. Entonces, yo pienso que lo primero es póngase en los zapatos del paciente. Solamente imagínese usted 2, 3, 5 meses con un dolor o años de dolor, a ver usted cómo se sentiría. Simplemente Exacto. póngase un momento en los zapatos del paciente antes de empezar a decirle no hay nada más para hacer. Todo lo contrario, hay mucho para hacer y vamos a estar siempre acompañándolo y a manejar de la mejor forma y con los menores efectos adversos su cuadro de dolor. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por este cafecito que nos estamos tomando hoy. Le agradezco su intervención, lo que nos está enseñando, su tiempo. Y bueno, para todos los que nos están viendo, ahí lo tienen, el doctor Carlos Mario Gómez. Él es médico egresado de la Universidad del CES y especialista en anestesiología de la misma universidad. Sin más por ahora, me despido y nos vemos en la próxima vez. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y espero nuevamente una invitación por parte de ustedes. Por supuesto, doctor. Esta es su casa.